Segunda de Samuel, fíjense, es toda la historia, pero se las voy a contar. No les voy a hacer leer, imagínense 4 capítulos de Segunda de Samuel, porque es Segunda de Samuel 13, 14, 15, 16 y 18. Entonces han de decir ustedes, no, qué horror, ¿no? Ya parece esto que no nos vamos a poner ahí, pero yo se las voy a contar. Entonces, realmente en estos capítulos, el Señor y el Espíritu Santo nos está relatando una de las familias, o sea, más disfuncionales de la palabra de Dios. Y David sabemos perfectamente que fue un hombre con el corazón de Dios y quería mucho a su familia, quería muchísimo a su pueblo. Pero Dios le dijo, o sea, que después de su pecado, o sea, con Betsabé, le dijo que iba a tener problemas en su casa, ¿se acuerdan? O sea, en las primeras capítulos de Samuel. Y fue muy buen rey, pero fíjense que no fue buen padre. O sea, les falló mucho a sus primeros hijos. Y una de sus esposas, porque el chulo tenía como 18 esposas también, o sea, imagínense, si tienes broncas, bueno, imagínense, yo soy terapeuta familiar y veo las broncas que tienes, digo, con una esposa, imagínense con 18. O sea, que, que ya de veras tener, imagínense, hijos con una, hijos con la otra. Entonces, con una de sus primeras esposas tuvo a Amnón, su hijo, que era el primogénito, y tuvo a Tamar, los dos eran hermanos, o sea, y entonces con otra de sus esposas tuvo a Absalón. Y en segunda de Samuel 13, o sea, vemos, o sea, que Amnón se enamora de su hermanastra, o sea, de su hermanastra Tamar, y dice la Biblia que los dos eran preciosos. Yo me imagino también a David, que David dicen que era guapísimo, pero Amnón decía la Biblia que era precioso y que Tamar también era preciosa. Entonces Amnón se enamoró, dice la Biblia que con locura, o sea, con ella. Y entonces le dice Amnón al primo Jonabad, que primito, ¿verdad? Que lo aconsejara cómo podía seducir a su media hermana. Y le dijo el primo, pues sabes qué, hazte el enfermo y dile a tu papá que te mande a Tamar para que te venga a hacer unos hot cakes. Aquí a la casa hay un chocolatito y para que te venga a cuidar. Y entonces David manda a, a Amnón a Tamar para que vaya a cuidar a su hermanito. Aquí David, o sea, como que se vio muy ingenuo, o sea, como cómo mandar así al hermanastro a la casa de la hermana. Y no se percató, o sea, del tipo de amigo que tenía, del tipo de primo, o sea, que tenía Amnón. Y era muy astuto el primo, o sea, David aquí me da la impresión de que no pudo discernir las intenciones de Amnón, o sea, le pasó por alto porque estaba muy ocupado trabajando David en el reino y todo, y no vio lo que venía el mal. Y segunda de Samuel 13, 14 nos dice, mas él no estaba diciéndole a Amnón a Tamar que pasara a su cuarto. Y dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, porque ella le dijo, no, Amnón, no me forces. Y dice la Biblia que la forzó, o sea, la violó a la hermana y se acostó con ella. Y luego dice, fíjense qué loco, porque después de que la sedujo, dice, la aborreció. Digo, o sea, ¿qué onda? Primero la quiere y luego la aborrece y la corre de la casa a la pobre de Tamar. Y Tamar sale de la casa y dice, pero ¿por qué me has hecho esto? Y entonces le dice a Absalón, su hermano, fíjate que me acaba de pasar esto. Y dice, ¿y qué hizo papá? ¿Qué hizo papá? Y David no reacciona, o sea, como padre. O sea, como rey, fíjate, tenía que poner el orden, que administrar la justicia para la nación de Israel, porque antiguamente en las leyes de Deuteronomio, o sea, al violador lo mataban, era, era castigado con la muerte. Y entonces esto es lo que, a lo mejor no matarlo, pero sí, pues disciplinarlo, pues sí decirle algo, defendiendo a la hija, ¿no crees?
Entonces David aquí vemos, o sea, que por su parte, no, o sea, no fungió como papá, porque ni siquiera dice la Biblia, no se aparece, no se aparece. Digo, imagínate cómo se queda una mujer violada y después por su hermanastro. Y cómo se queda también Absalón porque no reprendió a Amnón de su maldad. O sea, y como rey debería de haber administrado justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón de Absalón? Absalón es el hermano de Tamar. Y entonces dice, ¿cómo es posible que mi papá no reaccione y no castigue a mi medio hermano? ¿Cómo es posible que quiera ocultar a mi hermana y que le diga que no ha pasado nada y que aquí no pasó nada y que se quede mi hermana? Porque yo me imagino que Absalón la vio pues desgarrada, porque dice la Biblia que se echó, que rasgó sus vestiduras Tamar y se echó ceniza. Entonces dice, si mi papá no, no lo reprende y no lo castiga, yo me voy a vengar de él. Y aquí empieza el corazón de Absalón, que era un joven, me imagino, de 17, 18 años, a envenenarse. O sea, envenenarse en contra de su hermano y también en contra de su papá, porque el papá no hizo nada. Y entonces cada vez vemos que cómo va empeorando todo su corazón. Y desde ese momento, o sea, Absalón dice, bueno, pues si mi papá no se va a vengar de, de lo que le hizo a mi hermana, yo voy a tomar venganza. Y entonces, fíjense lo que pasó, su coraje se convirtió en amargura, su amargura se convirtió en resentimiento, su resentimiento se convirtió en odio, y se convirtió en venganza hacia su hermano y hacia su padre. Y entonces en el versículo 20 le dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, Tamar, cállate, no digas nada, no se angustie tu corazón. Y entonces Tamar se queda totalmente desconsolada en casa de Absalón, se va a vivir a casa de Absalón. Y luego más adelante, a mí me encantó saber que Absalón tuvo una hija que le llamó Tamar. O sea, era tanto el amor, digo, de su hermana que le llamó también Tamar. Entonces, después de ser violada Tamar, Absalón le dice, pues cállate, y la otra, pues ahogándose en silencio de su pena, ¿no? Pero lo más lamentable, o sea, fue el mensaje del papá, o sea, aguántate, aquí no pasa nada, o sea, todo está bien. Y mira, la historia de Tamar no está pasada de moda. Entre nuestra sociedad yo he tenido miles de casos de violaciones así entre hermanastros, de abuso sexual en la familia, de secretos de los padres. Y ¿sabes qué es lo peor? Que los padres no le creen a la mujer. La mamá no le cree a la mujer, no le cree a la víctima. Gracias. Ay, no, estoy como, ¿qué me está pasando? Y esta actitud, ¿qué es lo que pasa en los hijos? O sea, empieza a sembrar una actitud de odio, de amargura, de rencor, y los va a terminar, o sea, por herirlos más que la violación. O sea, en cada uno de estos abusos, o sea, de veras, 6 de cada abusos de violaciones de mujeres, 10 de cada abusos sexuales, 6 hermanos suceden dentro del hogar. Dentro del hogar por los hermanos, los hermanastros, los padrastros, a veces hasta también los papás. Y yo me he encontrado casos, o sea, de mujeres que le dicen a la mamá y le dicen, mamá, cállate, no es cierto, eres una mentirosa. Yo estoy muy orgullosa de, de un grupo que están teniendo aquí, de un grupo de autoayuda, bueno, varios grupos de autoayuda, pero hay un grupo de abuso sexual aquí en Toluca. Estoy muy orgullosa. Han salido unas restauraciones preciosas, mis sobrinas me han comentado, y yo les recomiendo que si saben de algo, hay un grupo de violación, hay un grupo de abuso sexual, hay un grupo de pornografía, hay grupos de, ¿qué más? ¿De qué? De aborto. Entonces, qué bendición. ¿Saben que esto no hay? Ustedes son la primera iglesia en México que está haciendo esto. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?
muy orgullosa estoy de ustedes, de veras, de todo lo que están haciendo. Y también en Estados Unidos están empezando, pues ya es que son tantos los problemas que los grupos de autoayuda de veras son una gran bendición. Ahora, en el caso volvemos otra vez al caso de David, no disciplinó a Amnón, no disciplina a los hijos. Nosotros desde chiquitos, hermanos, debemos de empezar a ponerles límites, ayudarles. Digo, dice la palabra, el que ama a su hijo disciplina, ¿no es cierto? O sea, tenemos que disciplinarlos cuando están haciendo algo indebido y creerles creerles a las niñas, creerles a las jovencitas que no quieran ir a alguna parte, que no quieran quedarse con el hermano, que no quieran quedarse con el abuelo, hay que creerles. Entonces, bueno, volvemos otra vez a Absalón y en capítulos anteriores la Biblia describe a Absalón y dice que era guapérrimo, dice, no había en todo Israel ningún guapo como él. O sea, desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no había en él defecto. Y entonces, este era un adolescente normal. Yo creo que pues tenía sus problemas y sus broncas, pero hasta que empezó este problema familiar, empezó él a forjar en su corazón mucha amargura, mucha ira, mucho rencor hacia su papá, y entonces empezó el enemigo a forjar en su mente una venganza. Yo me voy a vengar de mi hermano. Y en Segunda de Reyes 13:23 dice que Amnón y Absalón no se vieron, o sea, por 2 años. Pero fíjense que la mente de Absalón estaba constantemente repitiendo y repitiendo y repitiendo, o sea, su coraje, su abuso. A este lo voy a matar, a este le voy a hacer algo, mi papá no hace nada. Yo tengo que vengar a mi hermana, pobrecita de mi hermana. Y entonces dice la Biblia que entonces, fíjense nada más el plan de Absalón. Dice, voy a hacer una fiesta y voy a invitar a mis hermanos, a los 18 príncipes y a Amnón. Y entonces les dice a sus sirvientes, les dice, bueno, vamos a servir un chorro de vino y cuando vean que mi hermano ya está bien, bien borracho, o sea, cuando Amnón esté bien borracho, lo matan. Y entonces le dice antes a David, oye papá, ¿qué crees que voy a hacer una fiesta en la casa? Le dices a Amnón que vaya y dice David, ¿quieres que vaya Amnón? Así como que le cayó el 20 por primera vez. ¿Para qué quieres que vaya Amnón a tu casa? Sí, hombre, pues vamos a festejar, ya pasaron 2 años, ya no hay ninguna bronca. Y entonces David deja ir a todos los príncipes allá. Y en 2 Samuel 13, del 28 al 29, nos dice que Absalón había dado orden a sus criados, o sea que si veían que estuviera tomado, que le dieran, que lo aconsejaran, que tomara mucho vino para que a la hora de que estuviera borracho, para que lo mataran. Y les dijo a los criados, ustedes no tengan miedo, porque si algo les dice mi papá, les dicen que yo lo mandé matar. Y todavía les dice, esforzaos y sed valientes. Les dice a todos ya tenía, y entonces le dice, bueno, ok, y dice, vamos a hacer la fiesta, y entonces los criados de Absalón, pues matan a Amnón. ¿Y qué hace después Absalón? En 2 Samuel 13, el 38, dice, y entonces Absalón dice, bueno, pues ya lo vengué a mi hermano, y se va al monte, se va a Jesús, y estuvo allá 3 años y se va huyendo y dice, es que voy a estar huyendo porque mi papá me va a matar, la gente me va a matar, mis hermanos me van a matar, el pueblo me va a matar. Por fin me voy y otra vez, ¿saben qué hizo David? Nada. Ni lo fue a buscar, ni lo fue a reclamar, ni nada. O sea, ni habló con él, ni lo reprendió, ni lo disciplinó, nada. O sea, como si no hubiera pasado ahora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a 1 Samuel 14 y entonces David dice, bueno, pues ya dentro de 2 años, a ver, dice, manda a su criado a Joab, dice, a ver, ve a ver cómo está mi hijo, ¿no? Ahí, Absalón. ¿Y cuántos años había pasado sin que David había visto a su hijo? 3 años. O sea, 3 años viviendo en la misma ciudad y ni siquiera se pelaban, no se hablaban.
y ni para bien, o sea, ni para mal, o sea, ni, oye hijo, ¿cómo estás? O sea, ¿qué te pasa? Nada, ni para regañarlo, ni para nada. Y entonces le dice, el criado le dice, oye David, te tengo buenas noticias porque tu papá quiere verte. Y dice, ay, ¿a poco de veras mi papá ya me perdonó? ¿Me quiere ver? Dice, ay, qué padre, pues eso está súper bien. ¿Tú crees que ya me haya perdonado? Dice, pues quién sabe. Dice, pero pues me mandó a llamarte. Entonces dice, yo creo que empieza David a empacar todas sus cosas y pensando, ay, mi papá sí me quiere, mi papá quiere hablar conmigo, mi papá me está extrañando, mi papá me quiere. ¿Cuántas veces no se siente uno así, verdad? Están los hijos que no reciben el cariño del papá, porque ahí está el papá, un papá ausente, ausente físicamente, pero también físicamente puede estar ausente, o sea, está en la casa y no está en la casa, o sea, está viendo la televisión, no sabe cuáles son los juegos de sus hijos, no sabe cómo van en la escuela, qué es lo que tiene en la mente el niño, o sea, no sabe. Y se empiezan a poner como Absalón. Pues mi papá ya me quiere, mi papá ya quiere verme, mi papá me ama. Yo voy a decirle a mi papá, ¿sabes qué, papá? Perdóname, le voy a dar un abrazo y todo va muy bien. Entonces miren lo que pasa. En el versículo 24 dice que Absalón llega al palacio y le dice David, bien loco, porque o sea, primero lo manda a llamar y luego le dice, vete de mi vista, no te quiero ver, lárgate de mi casa. Imagínate cómo se queda Absalón, ya que había empacado todas sus cosas y ya que había pensado, no, vete de mi vista, no te quiero ni ver. Entonces empieza otra vez el rechazo, otra vez la falta de perdón, otra vez el odio, otra vez la amargura. Y entonces empieza ahí a desarrollarse un espíritu de rebeldía en Absalón. Así empieza la rebeldía. La rebeldía viene por rechazo. La rebeldía viene por la ausencia de padre, la ausencia de la madre, la ausencia de amor, la ausencia de caricias, la ausencia de la mirada. Y entonces empieza en su mente otra vez el enemigo a trabajar en él y empieza a fraguar, o sea, ya otro plan totalmente diferente. O sea, totalmente diferente que entonces dice, le voy a arrebatar el reino a mi papá. Fíjate, hasta ahí llega, le quiere dar un golpe de estado al papá. Nosotros como papás, hermanos, debemos de perdonar a nuestros hijos, o sea lo que sea. O sea, debemos, ¿qué fue lo que te impulsó a hacer esto, hijo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que sientes? Y yo sabes que no me tengas miedo, yo te perdono. No hay que seguir el ejemplo de David, porque para esto, o sea, desde el rencor, el rechazo, la falta de perdón, viene la rebeldía. Y entonces los muchachos empiezan a volverse muy rebeldes, muy locos, muy en las pandillas, muy en la drogadicción, muy en el alcoholismo, muy con gentes de afuera. ¿Por qué? Porque Absalón era un muchacho que tenía todo. O sea, fíjense cómo fue el detonante, o sea, de Tamar. Absalón dice la palabra que era guapísimo, que tenía todo, que tenía el reino, era hermoso, pero no tenía el corazón de su papá. Era rico, pero no tenía el corazón de su papá. Era popular, era hijo del rey, era un príncipe, pero no tenía el corazón de su papá. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes no tenemos así? Que no tienen el corazón de papá, que no tienen el corazón de mamá. Y así Absalón pasó muchísimos años. Y pasaron 5 años y no se habían visto el papá y el hijo. Y dice Absalón, pues ahora sí, dice que no me queda de otra, tengo que hacer algo. O sea, fíjate nada más las ideas de Absalón, o sea, rico, hermoso, poderoso, popular, bien inteligente. Y dice, porque si no me quieren ver mi papá por las buenas, entonces por las malas me va a ver. Entonces por las malas va a conocer de mí y entonces ya verán lo que voy a hacer. Y entonces empieza a fraguar, imagínense nada más, el Absalón vivía en una montaña
que era un campo de cebada que vivía muy cerca de donde vivía el ayudante de David, que era Joab. Y entonces dice, échenle petróleo, échenle gasolina, échenle todo lo que le puedan echar, pónganle cerillos y empieza a incendiar el campo. Empieza a incendiar el campo y dice, y el fuego, dice, yo quiero que el fuego se vea hasta el palacio del rey. Y entonces David, pues yo creo que se asoma a la terraza y dice, ay, pues qué, y estaba con Joab, yo creo que le dice, oye, pues que no vives por ahí donde está el incendio, y le dice, ay caray, Joab, no se había dado cuenta. Dice, pues que no es donde vive ahí Absalón. Dice, pues sí. Dice, y es un mito que está saliendo, ¿qué será? Dice, ¿será señales de humo? ¿Qué? El que me está, dice, manda, ve a ver, Joab, a ver qué está pasando. Y entonces le dice, oye, dice Joab, ¿usted quiere que vaya otra vez a ver a Absalón? Y le dice, sí, dice, pues ve a ver a Absalón y ve a ver, dice, ¿ahora qué pasó? O sea, vete rápido y no te preocupes, o sea, y llega Joab y pues todo está en ruinas, o sea, todo quemado, digo, todo lleno de humo, y toca la puerta de Absalón y le dice, oye, ya ni la muelas. Digo, ¿cómo te pones a quemar ahí todo el campo? Te pones a quemar mi casa, te pones a quemar tu casa. Y le dice David, bueno, pues le dice Absalón, entonces dice, me tiene que oír mi papá. Y entonces le dice, ¿por qué han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le dice, bueno, pues yo realmente no he cometido absolutamente ningún pecado. Digo, y va dice que si yo he cometido algún pecado, le dice Absalón a Joab, pues que me mate el rey. Pero pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo 5 años aquí en el exilio y mi papá dice, ni siquiera me viene a ver, ni siquiera sabe nada absolutamente de mí. Dice, o le dices a mi papá que me perdone o voy a hacer algo peor. Dice, o me voy a ir a drogar, o me voy a ir a la calle, o me voy a ir a las pandillas, o me voy a ir pero voy a hacer algo para llamar la atención. ¿Le suena? Así son nuestros adolescentes. O sea, todo lo que haga tu hijo para llamar la atención, todo lo que haga tu hijo mal, o sea, son llamadas de auxilio, son llamadas, mírame papá, veme papá, mírame mamá, todo lo que estoy haciendo. Y entonces la Biblia dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces le dijo, pues sabes qué, que el David está bien loco, dice, porque pues ya quiere quemar todo. Dice, pero pues David, pero dice, ni siquiera, dice, le has permitido que te pida perdón, ni siquiera has venido a ver. Y dice, perdóname, dice, porque te tuve allá. O sea, no le ha dicho, ni siquiera te he tenido desterrado, te he tenido fuera del palacio y ni siquiera he ido para platicar contigo. Y entonces, fíjense cómo va, o sea, Absalón de rebelión en rebelión en rebelión. O sea, el rechazo de David se hace rebelión otra vez ya estaba Absalón ya bien traumado. Y entonces fíjense que dice en 2 de Samuel 15, dice, aconteció después que Absalón se hizo de carros, de caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón en la mañana y se ponía en las puertas de la ciudad. Y entonces a todos los visitantes les decía, ¿de dónde eres? Pues soy de Tuxpan, o soy de Sonora, o sea, ¿y quieres venir al rey? Pues ni vengas, ¿sabes? Porque ni te va a oír. O sea, ni le hagas porque ni te va a oír, porque ¿sabes qué? Que yo soy su hijo y a mí ni siquiera me oye ni me ha escuchado. Pero escúchame a mí, y así empezó a ganarse el corazón, dice la Biblia, de todas las gentes. Y entonces les decía, dice, pues mira, dice Absalón, tus palabras son buenas y justas y yo te voy a ayudar porque yo soy el hijo del rey. Y entonces empieza, o sea, a tramar un plan en contra como un golpe de Estado, porque les decía a todos, pues ni siquiera le digas nada al rey, porque el rey no tiene oídos y no sabe escuchar. Y esto es una lección para nosotros, porque debemos de escuchar a nuestros hijos. O sea, ¿cuántas veces de veras nuestros hijos nos quieren decir,
cosas y nosotros de veras no escuchamos porque estamos pues con problemas, estamos con trabajo, estamos con la televisión, estamos con la esposa, estamos con el celular, estamos con la tableta o estamos con, no sé, y los hijos están muriendo de ganas de tener comunicación. Digo, los problemas de comunicación siempre, o sea, se tienen que mejorar en el hogar para que no haya este tipo de rebeldía. O sea, ellos están tratando de llamarte la atención. Tus hijos te están tratando de llamar, papá, veme, mamá, veme, aquí estoy. Y a lo mejor, o sea, pues se pueden salir a una pandilla, como les digo, a drogarse o a irse con los alcohólicos o lo que sea, ¿no? Entonces, si ellos han hecho, o sea, algo malo, que se portaron en la escuela, es porque quieren atención, siempre quieren atención. O sea, quizá a tus hijos los metieron a muchos que han metido en la cárcel o están en la cárcel, ¿por qué? Porque quieren llamar la atención de los padres. O sea, si tu hijo entró al alcohol, si tu hijo entró a drogas, tu hijo se puso a pecar, en la fornicación, todo lo demás es ¿por qué? Porque está tratando de llamarte la atención. O sea, tenemos que escuchar a nuestros hijos, hermano. Y entonces Absalón les decía a todos, ¿saben qué? Ni le hablen a mi papá porque mi papá no escucha. Ni tampoco, o sea, dicen, fíjense, yo todo lo que he hecho, digo, para que me escuche mi papá, hasta llegué a quemarle sus campos y los campos de Joab, y ni siquiera, o sea, ni siquiera le importó, ni hizo absolutamente nada. Dice, entonces no se compusieron las cosas. Entonces, dice, mire, quemé el campo y lo único que hizo, pues nada, no hizo absolutamente nada, mandó nada más a su asistente y ya. No se compusieron las cosas, no se arreglaron las cosas y entonces cada día están las cosas de mal en peor. Y tú vas a mi papá, les está diciendo, ¿y quieres que te oiga? Pues no, el rey no oye. Y entonces Absalón sabía muy bien, o sea, ¿por qué papá no lo quería escuchar? Y estaba Absalón dolido en su corazón. Era un corazón herido, era un corazón rechazado, era un corazón abandonado, era un corazón lleno de ira, lleno de rabia, lleno de odio, un corazón partido. Lo tenía por su papá. Y tenía ganas, les digo, 5 años sin ver a Absalón. Y entonces dice Absalón, pues lo único ya que me queda, se voy a quitar del reino a mi papá, voy a escuchar a la gente y es más, ¿saben qué? Voy a matar a mi papá. Wow, 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 wow. Fíjate de lo que viene el rechazo a lo que se convirtió, o sea, el odio al homicidio, o sea, su frustración, su rechazo se convirtió en odio. ¿Y por qué? Porque decía, mi papá no me oye, mi papá no fue justo, mi papá no nos regañó, no hizo justicia. No es justo que han pasado 9 años y no he podido hablar con mi papá. No es justo que me haya desterrado tantos años. No es justo que yo esté todos los días, día a día, pensando en mi papá. ¿Qué va a estar haciendo mi papá? Yo quiero la aprobación de mi papá, quiero la mirada de mi papá, quiero su aceptación en todo lo que haga. Todos los hijos, hermano, aunque estén grandes, necesitan la aprobación, necesitan el amor, necesitan la aceptación, necesitan la mirada del papá. ¿Para qué? Para que tengan una buena identificación sexual masculina. Y la mirada de la mamá a las hijas también, para que tengan una buena identidad femenina. Y entonces Absalón dice, pues entonces, si mi papá no hace, si ni siquiera hizo justicia conmigo ni con mi hermano, yo voy a hacer justicia por la gente. ¿Por qué? Porque mi papá no me ama. Eso es lo que piensan los hijos. O sea, mi papá no me ama, mi papá, él no entiende que estás trabajando, él no entiende que estás ocupado, él no entiende que tienes trabajo en la iglesia, no entiende. Lo que él quiere es a su papá y quiere su tiempo y quiere su horario y quiere su espacio. Eso es lo que quieren los niños. Y si mi papá es injusto, dice, con toda la gente, también lo va a hacer para su pueblo. Entonces, ¿para qué quieren un pueblo así, un rey como mi papá? Pues no.
Y entonces les dice, pues yo les voy a hacer justicia en el pueblo. Y así es lo que les digo, que le fue creciendo todo el rechazo, la amargura, el rencor, el resentimiento, el odio, la humillación y hasta el homicidio. O sea, los jóvenes hoy en día, como les digo, hermanos, están buscando más que nunca el amor en el hogar. Están llenos de confusión, están llenos de dolor. Los tenemos que oír, los tenemos que dirigir, los tenemos que poner límites, los tenemos que abrazarlos, quererlos, besarlos. No es suficiente, por ejemplo, David un día le dio un beso nada más a Absalón, pero no le dijo nada, no le dijo, oye, mijito, o sea, qué bueno que hiciste esto o qué malo hiciste el otro. Así nosotros con nuestros hijos, o sea, qué bueno, hijita, que acabaste la primaria, qué bueno, hijita, o hijito, que terminaste la secundaria. No es suficiente, o sea, qué bueno que terminaste la universidad, o sea, tenemos, o sea, que hacer una fiesta, tenemos que abrazarlos, tenemos que decirles que que nos sentimos orgullosos de ellos, que estamos felices de que sean nuestros hijos. Si tú no tienes el corazón de tu hijo en la mano, eso no es suficiente. O sea, no es suficiente tampoco darles dinero. ¿Sabes qué? Ay, te doy ese dinero para que te vayas con tus amigos o para que lo gastes. No, no es suficiente darles un beso de vez en cuando y un abrazo. Los tenemos que abrazar, los tenemos que seguir, vale más el tiempo con los papás que cualquier otra cosa fuera de la casa. Y entonces, fíjense lo que hace Absalón, se ponía, como les digo, afuera de las puertas de la ciudad y a todos los que llegaban los abrazaba y les besaba la mano, como él quería que le hiciera a su papá. Y le decía, mira, nadie te escucha y dame la mano, y lo agarraba y lo besaba y le daba un abrazo. Y entonces se le va ganando toda la aceptación a todo el pueblo. Le dice, yo sí te voy a escuchar, yo sí te voy a oír. Y yo sí te voy a hacer justicia, o sea, todo lo que dice, porque a mí, mi papá no me hizo justicia, no me escuchó, no me amó, no me besó, y yo dice, yo los voy a amar a ustedes como un padre. Y eso era lo que constantemente hacía Absalón, o sea, con todo el pueblo que estaba ahí, les estaba mostrando el amor y el cariño que el papá no le había dado. Y en el versículo 6 dice, de esa manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Fíjense, ¿saben cuántos años se la pasó así? 9 años. 9 años forjando, o sea, la rebelión, el golpe de estado, el quitar a su papá del reinado. 9 años. Y esto fue alimentándose de dolor, de amargura. Y con la ilusión, bueno, mi papá ahora sí va a venir a hablar conmigo, mi papá ahora sí me va a perdonar, mi papá ahora sí me ama, mi papá ahora sí me va a besar. Y entonces, pues nada, o sea, el diablo realmente había llenado su corazón de odio, y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 15, dice, y se fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, invitados por él, dice, para hacerla el golpe de estado y para tomar el reino. Fíjense nada más, o sea, y toda la gente, o sea, pues toda la gente ya estaba de su lado, ¿verdad? Y entonces le dice, le van a decir todos los servidores de David, pues entonces mira lo que está haciendo Absalón, está llevándose toda la gente, dice, y están viniendo para acá, dice David, pues entonces vámonos del palacio y huyamos. Y yo creo que David en el fondo sí sabía, o sea, que su hijo estaba herido, que su hijo estaba mal, que no lo iba a perdonar, que no lo iba a perdonar. Y él yo creo que estaba seguro que que Absalón lo iba a matar. Y él sabía que ahora que todo el pueblo, o sea, que lo respetaba, que ya no respetaban a David. Y dice la palabra de Dios que empezaron a huir, y entonces David también huyó. Y entonces dice Absalón, yo necesito matar a mi papá, porque yo no lo aguanto más, ya no puedo más con esto, yo necesito tomar el reino. Y va el hijo a perseguir a David para matarlo. ¿Por qué? Porque lo odiaba a su papá. Y ustedes ya saben la razón. Entonces, del otro lado de la batalla, les dice David a todos sus súbditos, les dice, ¿saben una cosa? Que si quieren maten a todos los demás, pero no maten a Absalón. No lo maten.
porque yo ya me estoy dando cuenta de lo que está pasando, dice David, desde después de 9 años. Me estoy dando cuenta, dice, que no lo he visto y que a lo mejor está muy sentido conmigo porque no hice justicia, o a lo mejor él sabía perfectamente. O sea, hizo muchos intentos para acercarse a mí, y yo no lo acerqué. Dice, ya sé por qué me quiere matar. Entonces, dice, entonces se acercaron, y que se acercan con David, y entonces va Absalón montado en un burro. Yo no sé qué estaba haciendo en un burro, y que dice que tenía un pelo muy, muy grande y muy largo, y entonces que con las ramas del árbol se quedó prendido del pelo, o sea, de su pelo tan precioso que tenía, y se quedó colgado de ahí. Y entonces lo ve Joab, que era el secretario de su papá, y le da tres dardos, y lo mata. Y entonces le van y le dicen a David, ya se terminó la batalla. Dice, ¿y dónde está Absalón? Dice, Absalón se murió. Dice David, no es posible. Y dice la Biblia, que empieza a dar de gritos, hijo mío, Absalón, ojalá yo me hubiera muerto en lugar de ti. Ojalá me hubieran matado en lugar de ti. Ya estaba David llorando, estaba dolorido, estaba pensando, hijo mío, Absalón, ¿por qué te tuvieron que matar? ¿Por qué no pudimos hablar? ¿Por qué no pudimos discutir? ¿Por qué no te pude abrazar? ¿Por qué no te pude besar? ¿Por qué no te pude perdonar? O sea, ¿por qué no te hice caso? Imagínense el duelo después de 9 años, de estar separado de su hijo, y luego se lo matan. ¿Por qué no te hice caso, Absalón? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué no te perdoné? ¿Por qué no te perdoné cuando mataste a Amnón? ¿Por qué no te mandé traer del monte y te perdoné? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y no lo entendía, David. Imagínense nada más, o sea, después de tanto, dice la palabra de Dios que se puso realmente muy, muy mal David. Entonces nosotros, hermanos, no, tenemos que realmente no pensar en que se nos pasen los años sin hablar con nuestros hijos, que no se nos pasen los años, o sea, sin perdonarlos, que no se nos pasen los años, sin hablar con ellos, que no se nos pasen los años sin decirles que los amamos, que no se nos pasen los años sin comunicarnos con ellos antes de que sea demasiado tarde. El Señor esta noche te está diciendo, no esperes arreglar cuentas con tu hijo dentro de muchos años, o con tu hija. Cierren sus ojos, por favor, porque el Señor los quiere ministrar. No dejes que pase el tiempo, dice el Señor. Haz algo hoy. David está llorando desconsoladamente porque Absalón se había portado mal y aún había tomado su reino, pero seguía siendo su hijo. Lo seguía amando, lo seguía adorando. Estaba muy arrepentido. Por más que anden mal tus hijos, siguen siendo nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que rogar por ellos. Si no son salvos, yo te pido que los pongas esta noche en las manos de Dios. Que arreglen cuentas. Que si tu hijo es rebelde, que veas por qué está rebelde. ¿Por qué está rebelde tu hija? No dejes que pase el tiempo. No dejes que te pase esto de David y Absalón. Esto el Señor nos está mostrando para ser mejores padres, para poner límites a nuestros hijos, para no rechazarlos, para amarlos, para perdonarlos.
para oírlos, para escucharlos. No hay que esperar que el Señor tome atención en nuestros hijos. Tus hijos te necesitan. Tus hijos quieren escucharte. Tus hijos no quieren dinero. Tus hijos lo que quieren es tu amor. Tus hijos lo que quieren es tu tiempo. Tus hijos lo que quieren es que estés con ellos, que platiques con ellos, que los felicites, que los bendigas, que ores por ellos. En el nombre de Jesús. No esperen, hermanos, arreglar estas cuentas con tus hijos. Yo te pido que esta noche abraces a tu hijo que está junto de ti. Que se abracen los papás con los hijos, las mamás con las hijas. Y que le digas: hijito, te perdono y te pido perdón. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón, hijito mío, por tu rechazo. Te pido perdón por mi abandono. Te pido perdón por las malas palabras que te he dicho. Te pido perdón por mi ausencia de padre. Te pido perdón por mi falta de aceptación. ¿Sabes qué, hijita mía, hijito mío? Eres un regalo de Dios en mi vida. Me siento orgulloso de ti. Díselo a tu niño. Díselo a tu niña. Jesús tiene un plan precioso para tu vida. Bendigo tu vida, dice el Señor. Ahora los hijos perdonen a sus papás y dile: papá, te perdono, papá. Te perdono tu rechazo, Señor. Te perdono porque en los momentos en que te necesité no has estado conmigo. Te perdono por la preferencia que tuviste con mis hermanos hacia mí, Señor. Te perdono por tratar mal a mi mamá, papá. Te perdono tus ausencias, tus malas palabras. Te perdono tu rechazo. Te perdono que no hayas ido conmigo a mis festivales de la escuela. Te perdono porque no fuiste a mis partidos de soccer, a mis festivales. Te perdono porque eso me dolió mucho. Te perdono porque no impusiste disciplina conmigo. No impusiste límites conmigo. Te perdono. Te perdono en el nombre de Jesús. Y ahora repitan: Señor, te pido que bendigas a mi hijo, que lo toques con su corazón, con tu corazón, Señor, para que se acerque a nosotros, Señor. Acerca a mi hija, Señor, a nosotros. Acerca a mi hijito, Señor, a nosotros. Señor, que abra su corazón, Señor, a nosotros. Padre, te pido que los alejes, Señor, de las malas compañías, de las malas amistades. Te pido, Señor, que nos des fortaleza, Señor, como Padre, Señor, para poder poner límites, Señor, con amor. Ayúdame, Señor, a acercarme a mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a que mis hijos se acerquen a ti, Señor. Ayúdame, Señor, para que ellos tengan confianza, Señor, con nosotros, Señor, que se puedan acercar a mí. Ayúdame, Señor, que nos acerquemos, Padre, como padre y como hijo, Señor, como madre y como hija, como padre y como hija, como madre y como hijo, que nos acerquemos, Padre, que podamos fortalecernos, Señor. Padre, Señor, que nuestros lazos de amor sean fuertes, Señor, para con ellos, Señor. Padre, no permitas que el orgullo nos separe, Señor. Que el orgullo nos separe, nos divida, Señor. Que aprendamos, Señor, a pedir perdón, Señor. Que aprendamos a perdonarnos, Señor. Y amarnos, Señor, como tú nos amas, Señor. Y ahora bendice a tu hijo. Dile: bendito eres, hijito mío. Eres un regalo del cielo. Estoy orgulloso de ti. Eres una niña preciosa. Eres un niño precioso. El Señor tiene planes maravillosos para ti. Bendigo tu vida.
Bendigo tus amistades, bendigo tu salud, bendigo tu escuela, bendigo tus estudios, bendigo tu camino, bendigo tu servicio en el Señor. Yo te bendigo como un hijo precioso de Jesús. Te bendigo porque el Señor, sé que el Señor tiene un plan para que seas sacerdote, para que seas profeta, para que seas pastor, para que seas maestro de la palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te amo mucho, te amo mucho. Y te pido, Señor, que tú también los bendigas, Señor, que lo bendigas con salud, con sabiduría, con conocimiento de lo alto, Señor. Que lo bendigas, Señor, y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos los diste, Señor. Son regalos tuyos, Señor. Dices tú, Señor, que son regalo del cielo, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestra esposa, Señor. Gracias por mi esposo, Señor. Lo bendigo a mi esposo, Señor, como el mejor padre de mis hijos. Bendigo a mi esposa como la mejor madre de mis hijas. Bendigo a mis hijos y me bendigo yo en el nombre precioso de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, esta preciosa familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llénalo, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento para educar a estos preciosos niños, Señor, que son los guerreros del futuro, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Señor, y yo te pido que los sigas guardando, que pongas un aro de fuego, Señor, en estas familias, Señor, que el enemigo no los pueda tocar, Señor. Que bendiga sus mentes, sus corazones, Señor, sus vidas, sus estudios, Señor, sus ministerios, Señor. Que bendigas todo, Señor, lo que hagan, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor.